Buenas tardes. ¿Trajo su Biblia? Quiero invitarle a que la abra entonces en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Llevamos ya varios meses desarrollando una serie que se llama ¿cómo? La obra del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de los dones espirituales y hoy vamos a hablar de otro de ellos, que es la palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Dice Pablo a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos hasta el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Hasta ahí leemos. Le invito a que incline su rostro y juntos hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el único que mereces toda la gloria. Y si estamos aquí, Señor, es solamente por tu gracia, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Señor. Han venido vientos, tormentas, situaciones difíciles a nuestra vida, pero permanecemos aquí, Señor, por tu gracia, porque tu diestra de poder nos ha sostenido, Señor. Y hoy queremos aprender de tu palabra, queremos continuar escuchando el consejo de tu palabra para no ser ignorantes, Señor. Y no solamente no ser ignorantes, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Así que danos la sabiduría en esta hora, la inteligencia espiritual, el discernimiento espiritual para entender, comprender tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido desarrollando esta serie, Dones Espirituales, debido a que a lo largo de los años que tenemos, no solamente de haber iniciado esta congregación, sino a lo largo del camino que llevamos con el Señor, en mi caso casi 29 años, y nos damos cuenta cómo a través de los años y con la claridad que está establecido en la palabra acerca del buen funcionamiento de los dones espirituales, nos damos cuenta cómo la gente, no de esta congregación, sino de otros lugares, cómo la gente está mal instruida y mal enseñada respecto al buen funcionamiento de los dones espirituales. Pero este asunto no es un asunto de hoy, es un asunto desde que Pablo estaba desarrollando su ministerio. En el versículo 1 que leímos ahí de Primera de Corintios, él les dice a los hermanos de la iglesia en Corinto, les dice: no quiero, hermanos, que ignoren. ¿Qué es lo contrario a la ignorancia? El conocimiento. ¿Sí? Entonces, ellos estaban en una posición muy ignorante, pero no porque eran nuevos o recién nacidos. Un recién nacido en el Señor, pues hasta cierto punto es aceptable que pueda ignorar algunas cosas que tienen que ver con la Biblia. Pero el caso de los corintios, ellos ya tenían, la mayoría de ellos tenían muchos años caminando con el Señor, pero seguían en una ignorancia acerca de los dones espirituales. La semana pasada resolvimos una pregunta que fue la siguiente: ¿por qué Pablo les escribe a los corintios diciéndoles que no ignoraran acerca del adecuado funcionamiento de los dones espirituales? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué les dijo esto? ¿Por qué les dijo: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales? Bueno, la respuesta es muy simple.
porque los cristianos de Corinto se habían caracterizado por no dejar lo carnal, lo mundano. Cuando una persona, aún a pesar de que viene a la iglesia y no deja las cosas del mundo, o está con un pie ahí en el mundo y otro en la iglesia, pues está caminando en una ignorancia de las verdades que están establecidas en la palabra, porque es posible que inclusive no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo es una persona apasionada por Dios. Es una persona que todo lo que hace a su alrededor gira justamente en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, el orgullo y la arrogancia les hizo caer a los corintios en una grave falsedad religiosa. Ellos se atrevieron a incluir en sus reuniones manifestaciones espirituales ficticias, o sea, inventadas, pues. Entonces empezaron a creer y a confiar en eso, pero Pablo les escribe para confrontarlos, corregirlos, instruirlos. Por eso en el versículo 1 les dice, no quiero que ignoren, les voy a explicar, ¿verdad? Y Pablo les explica con mucha sabiduría. Bueno, el día de hoy, hermanos, sigue habiendo mucha ignorancia respecto al buen funcionamiento de los dones espirituales. Hay muchas congregaciones que han hecho de manifestaciones del Espíritu, entre comillas así, de cosas raras, las han hecho, mejor dicho, una manifestación del Espíritu, cuando no tiene nada que ver con una manifestación del Espíritu, como eso de ladrar como perros, de un desenfreno de las emociones, tantas cosas que hoy se están viendo, pero que en realidad no tienen nada, absolutamente nada que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Y hoy iglesias sostienen su doctrina o su vida diaria, la vida diaria de una iglesia, bajo este tipo de manifestaciones. Pero nosotros queremos, hermanos, por lo que a esta congregación se refiere, que no ignoren acerca de cuál debe de ser el adecuado funcionamiento de los dones espirituales. Por eso nos hemos dado a la tarea de estar desarrollando cómo funciona el Espíritu Santo y sus dones. La semana pasada iniciamos estudiando la tercera clasificación de los dones, que son los dones del Espíritu Santo, y los encontramos ahí justamente en 1 Corintios 12, del 7 al 10, que dijimos es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diferentes tipos de lenguas, interpretaciones de lenguas. Y vemos cómo algunos de estos dones se han manipulado tan tremendamente con el fin de engañar a la gente. Y el problema es que la gente está engañada porque ignoran. El día de ayer estaba viendo por ahí los famosos teletones que hacen eventualmente algunas emisoras de televisión, algunas televisoras, y tristemente es uno de esos predicadores muy famosos que le está hablando a la gente, tú que me estás viendo en la televisión, pon tu mirada aquí en mis ojos y yo decreto para ti esto y esto y esto otro. O sea, una serie de cosas, y bueno, ustedes pueden ver todos estas expresiones de ministros que la gente se cree que son manifestaciones espirituales. Ya aprendimos cómo debemos entender el don de la palabra de sabiduría, porque lo estudiamos la semana pasada. Dijimos que logos es el término griego para traducir palabra, y se refiere al don o a la habilidad que es dada por Dios para hablar. Pero escuchen esto, pero no es un hablar por hablar, sino más bien es hablar con sabiduría de Dios. Porque yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar aquí y nadie me entiende. Por ejemplo, si yo les dijera lo que le dijeron al pastor Chuy una ocasión, un maestro de la escuela bíblica, si les dijera, hoy la clase se va a llamar la tabernaculización del Paracleto en el Homo sapiens. ¿Cuántos entenderían? Se oye así muy apantallador, ¿verdad? Pero nadie entiende nada, ¿verdad? Así como los alumnos en aquel tiempo no entendieron nada. Era más simple haber dicho el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo morando en la vida del ser humano. Así de simple. Pero hay personas que usan expresiones o términos griegos para apantallar a la gente.
Hay que darle explicación, hay que hablar con sabiduría. No hay que hablar nomás por hablar. Hoy vamos a hablar del siguiente don, que es palabra de ciencia. En 1 Corintios 12:8 dice Pablo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora, necesitamos entender lo que a Pablo le fue claramente revelado, que Dios es la única fuente de todos los dones. Todos los dones espirituales son dados por Dios, son manifestaciones de Dios por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Palabra de ciencia. Aquí volvemos a encontrar la misma palabra logos, que es el término griego para traducir palabra, se refiere a la habilidad dada por Dios para hablar, pero en este caso de este don, para hablar con ciencia, que es ciencia, es gnosis con G al principio, que es el término griego para traducir ciencia, y se refiere al conocer o al conocimiento que todos debemos de tener de las verdades de Dios que están aquí en su palabra. Por eso cuando usted es expuesto a un mensaje, debe de traer su Biblia. Entonces, se refiere este don, palabra de ciencia, se refiere al don de tener una percepción, una comprensión adecuada de las verdades de Dios establecidas en la Biblia. Porque a veces no todo se comprende. También se refiere al don de comunicar lo que se ha percibido, lo que se ha comprendido acerca de los misterios de Dios. Misterio en el Nuevo Testamento denota no lo misterioso, o lo extraño, o lo raro, lo inexplicable, como algunas manifestaciones que algunos dicen que son manifestaciones espirituales, pero no son otra cosa más que cosas muy raras, muy inexplicables, cosas extrañas que luego se están haciendo en las iglesias, cosas extrañas incluso que se están predicando. No, misterio no se refiere a lo misterioso. Misterio, escuchen bien esto, hermanos, se refiere a aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios humanos o naturales. Misterio se refiere a todo aquello que solo se puede llegar a conocer por medio de una revelación de Dios, de una revelación divina. Es decir, que Dios hace saber o conocer en su tiempo, en el tiempo señalado por Dios, y solo aquellos que tienen el Espíritu Santo morando con ellos, Dios les da a conocer algo que estaba ahí como escondido a través de una revelación divina. Pero esas revelaciones que luego vienen a nuestra vida, en México decimos, cuando estamos leyendo la Biblia, de repente hay una verdad que salta a tus ojos, a tu corazón, que dices, wow, lo había leído 20,000 veces y no lo había entendido. Bueno, esa es la revelación que Dios está trayendo a nuestra vida en el momento en que Dios quiere que tú lo recibas, esa revelación. En México decimos, me cayó el 20, ¿verdad? Descubrí algo en la Biblia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Mateo capítulo 16. Vamos ahí a Mateo capítulo 16. Versículo 13. ¿Lo tiene ya? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Hasta ahí leemos. Hagamos una pausa. Yo quiero preguntarle algo muy importante porque a veces estamos aquí en la congregación y cuando salimos nos exponemos a personas que no conocen del Señor. Aún a veces nuestros hijos
que son bombardeados con muchas filosofías el día de hoy ahí en las escuelas o en las universidades, y luego vienen y nos preguntan cosas acerca de Jesús y no sabemos cómo responderle. Si a usted le hubiera hecho Jesús la misma pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? O mejor dicho, si alguien viene y te pregunta, oye, ¿quién es Jesús? ¿Qué le responderías? ¿Qué usted respondería? ¿El Hijo de Dios? ¿Y cómo podemos comprobarle a la gente que es el Hijo de Dios? Con la palabra, con lo que está escrito, con el logos que está ahí escrito, la palabra escrita, pero que nos ha venido una revelación de Dios acerca de quién es Jesús. Hace unos días platicaba con un joven que no es cristiano, ni quiere saber nada del cristianismo, por cierto. Pero llegó allá a la congregación y entonces me puse a dialogar con él y así con mucho orgullo y con mucha autoridad, según él, un jovencito de 17 años, dice, mira, ustedes los cristianos dicen siempre lo mismo, hablan siempre lo mismo. Dice, ustedes no sacan algo nuevo. Yo no entiendo cómo se la pasan ahí 2 horas en un edificio ahí. Yo no sé cómo están aquí. Le dije, es que no conoces a Dios. Es que no lo conoces. Y cuando alguien conoce a Dios, y cuando buscamos conocer a Dios, pues hay que abrir la Biblia, ¿no? Para conocer a Dios hay que abrir la Biblia. Yo le dije, ¿tú sabes algo de la Biblia? Dice, ni Biblia tengo, ni me interesa tenerla. Le dije, estás ignorante. O sea, las cosas de Dios te parecen locura. Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él le parecen locura, como este jovencito. Le parece locura que estemos aquí sentados, levantando nuestras manos al Señor, adorando al Señor. Yo veía algunos como estaban llorando en medio de la adoración, donde le expresamos a Él la necesidad que tenemos de Él. Y Él, al escuchar nuestros cantos de adoración, extiende su mano y empieza a tocar aquí lo más interior que hay. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y entonces hay una conexión. El hombre carnal, el hombre natural, ese no percibe esas cosas que son del Espíritu. El hombre carnal llega y está volteando a ver cómo vino la gente. A ver, en lugar de estar ahí, el espiritual está ahí, Señor, tócame. ¿Verdad? Entonces, para conocer a Dios hay que escudriñarlo. Es que escudriñar la palabra de Dios, para entonces poder encontrar las cosas buenas de Dios, lo bueno que Dios tiene para su pueblo. Pero hay que abrir la Biblia y hay que pedirle a Él revelación y discernimiento de su palabra. Entonces, si alguien te pregunta quién es Jesús, ¿qué le vas a responder? Pues sí, es el Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios no fue aquel que vino a este mundo en el plan perfecto de Dios a morir en una cruz, después de haber sido brutalmente azotado y muerto en una cruz como el más vil de los delincuentes. No fue ese Jesús que rescató nuestra vida, que pagó el precio con su sangre derramada en la cruz para que el día de hoy tú y yo estemos aquí por su gracia y por su misericordia, y no solamente estar por estar, sino que podemos experimentar paz en nuestro corazón gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y hay tantas cosas que pudiéramos decirle a una persona que no conoce a Jesús, tantas cosas acerca de Jesús. Bueno, fue la pregunta, el enfoque que llevaba la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Y les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús los estaba probando, No porque Jesús quería saber quién era Él. Pues Él ya sabe quién es Él. No, más bien quería Él ver dónde estaban sus discípulos. Versículo 16. Respondió Simón Pedro. Ese Pedro siempre fue un hombre muy impetuoso, siempre fue un hombre arrojado, siempre fue un hombre que buscaba descubrir las cosas. Cometió muchos errores, pero en medio de sus errores él aprendió, porque también de los errores aprendemos.
Entonces dice Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted y yo lo podemos leer ahí, muy simple. Tú eres el ungido, el verdadero Hijo de ese Dios que vive. Porque el día de hoy la gente piensa que alabamos y adoramos a un Dios que ni siquiera vemos y pensamos que está muerto. No. Ese Dios al que usted y yo acabamos de alabar y adorar es un Dios que está vivo y que vive en nuestros corazones en la presencia del Espíritu Santo. Pero para los hombres naturales y carnales esto les parece una locura. Entonces Pedro responde, pero responde con sabiduría, con palabra de ciencia, palabra de conocimiento, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces mire lo que le responde Jesús, bienaventurado eres, dichoso, verdaderamente feliz. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te fue revelado que yo soy el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, no te fue revelado por medios naturales o por medios humanos. ¿Lo alcanza a ver así? Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Pedro recibió una revelación cuya fuente fue el Padre. Eso es un misterio. Que hay cosas en la Biblia que solamente nos pueden ser reveladas no por medios humanos, sino por medios divinos, como le pasó a Pedro. Notemos cómo Pedro tuvo una percepción, una comprensión, gnosis, con G, conocimiento, tuvo un conocimiento bastante claro acerca de quién era Jesús y puso su convicción en esa palabra que él estaba creyendo, que le estaba siendo revelada en ese momento, tuvo el valor suficiente para pronunciarlo con libertad y hacerlo justo en el momento oportuno, ni antes ni después. Cuando Jesús preguntó, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Él, en el momento oportuno, él dijo y respondió con convicción, porque habías recibido una revelación del cielo. Él dijo, indudablemente tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Entiende lo que es misterio? Algo que nos es revelado no por medios humanos, sino por medios divinos. Y aquí en la Biblia hay algunos misterios, pero esos misterios Dios nos los quiere revelar. Y para que Dios nos los revele esos misterios, o nos venga iluminación por su Espíritu Santo, pues resulta que hay que estudiar la Biblia, mis hermanos. No te van a venir por obra de la casualidad. Alguien me dice, hermano, ¿cómo puedo explicar la Biblia así como ustedes la explican cuando predican? Pues estudia. Yo le decía a este joven, le dije, se la puse así de simple. Le dije, yo creo que tú tienes una meta en la vida. ¿Cuál es tu meta, si humanamente hablando? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser? Yo quiero llegar a ser un bombero. Bueno, muy bien. Pues déjame decirte, mi estimado joven, que para llegar a ser un bombero necesitas estudiar. Nadie te va a abrir las puertas ahí en el departamento de bomberos y te va a decir, véngase mi estimado bombero. Tiene que estudiar, tiene que tener un tiempo de preparación, tiene que tener una licencia para entonces poder ser declarado un buen bombero. Para ser un buen cristiano, le dije, primero necesitas nacer de nuevo, para que puedas entender las cosas que son del Espíritu. ¿Quieres? No, no quiero, me dijo. Bueno, pues que Dios te bendiga. Acuérdese lo que dijo San Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y el día de hoy hay miles de personas alrededor del mundo que no creen por más que les explicas la Biblia. Y no creen y no quieren creer. Cada quien entonces. Palabra de ciencia es ese don o esa habilidad especial
que Dios da a algunos, escuchen esto, de estudiar y descubrir en la palabra de Dios el sentido correcto de un texto enseñado en todo su contexto. Eso es palabra de ciencia. Cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a estudiar un texto en su contexto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos creen este versículo? Es más, algunos lo decimos a veces sin darle el sentido adecuado. Por ejemplo, el día de mañana a lo mejor andas cansado, has trabajado bastante toda esta semana, trabajaste bastante. El día de mañana ya se te presenta un nuevo día para trabajar y dices, ay, no quiero trabajar. Pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mal aplicado ese versículo, mi hermano. ¿Sí o no? Por cierto, ¿cuál es esa cita? ¿Alguien la sabe? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, cómo ha sido manipulado este texto bíblico, especialmente por aquellos predicadores de la prosperidad. No diga que no tiene, no diga que no puede dar, no diga que no puede sembrar una semilla, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo aquí está usando un verbo griego que significa ser fuerte o tener la fuerza de Dios, escuchen esto, para soportar cuando estamos en escasez como cuando tenemos. Ese es el sentido adecuado de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo. De hecho, hay otra versión que dice, estoy fuerte y tengo la fuerza de Dios que me hace capaz de soportar cuando no tengo lo necesario, pero también cuando lo tengo. Estoy fuerte en el Señor. Porque el contexto dice que él había aprendido. Usted lee los versículos anteriores y usted se va a dar cuenta que dice Pablo que él había sido enseñado en todo y por todo. Pero él hace una expresión y dice, he sido enseñado en todo y por todo, estoy contento con lo que tengo. En otras palabras, Pablo tenía contentamiento. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra contentamiento? Tengo lo suficiente y con eso estoy bien. Eso es contentamiento. Y el problema de muchos cristianos el día de hoy es que no estamos contentos con lo que tenemos. Tenemos y queremos tener más. Y hay pastores que tienen y quieren tener más ovejas. Y quieren que la iglesia crezca por medios humanos. Y tienen dinero y quieren tener más dinero y se quieren hacer millonarios a expensas de la gente. Yo les llamo a esos pastores garrapata. ¿Sabe cómo viven las garrapatas? A expensas de otros. Se pegan ahí la garrapata y empiezan, ellos no son hábiles para sobrevivir por sus medios personales. No, viven a expensa de otro, de estarle chupando la sangre a aquel que se le pegan. Cuídese de los pastores garrapata. Pero ¿sabe? También hay hermanitos garrapata. También hay de esos hermanitos garrapata, ¿verdad? Entonces dice Pablo que él había aprendido a contentarse. Palabra de ciencia entonces es la habilidad. Y escuchen esto, esta habilidad, hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos en la posibilidad de desarrollarla. Si te dedicas a estudiar los textos de la Biblia aplicados en todo su contexto. ¿Estamos de acuerdo? Alguno dijo, no, ¿yo para qué voy al instituto bíblico? ¿O para qué voy al estudio bíblico? Yo mejor voy el domingo a la iglesia y ahí me explican la Biblia. Conformidad. Hay quienes vienen nomás el domingo. Los que no vienen entre semana, bueno, pues ellos se limitan solamente a recibir una enseñanza. Pero ¿y mañana? El alimento que necesitamos mañana, el alimento espiritual. Quédate sin comer toda una semana, naturalmente hablando. A ver qué te pasa. ¿Cuántos aguantarían toda una semana a partir de mañana sin alimentarte nada de lo que te gusta comer? ¿Cuántos aguantarían? Lo mismo pasa, mis hermanos,
con el Espíritu. Hay que darle de comer. Hay que alimentar el Espíritu. Para que nuestra vida cristiana no sea una vida cristiana ignorante. Entonces dice, palabra de ciencia, la habilidad que Dios da a algunos, y yo pudiera pensar a todos, Dios nos puede dar esa habilidad, para estudiar la palabra y descubrir en ella el sentido correcto de un texto en el contexto adecuado. Número 2, descubrir en ella, palabra de ciencia es descubrir el significado correcto de palabras individuales. Por ejemplo, la palabra fe no siempre significa la fe en la cual descansa mi vida. Fe para creer en la provisión de Dios. Fe también habla del Evangelio. La fe del Evangelio. Entonces, el que no estudia piensa que fe significa lo mismo en todos los pasajes de la Biblia. Equivocación. Por eso se hacen interpretaciones equivocadas. Palabra de ciencia también implica descubrir ahí en la Biblia, por medio del estudio, frases o pasajes o verdades. Bueno, no tengo tiempo para explicar cada uno de estos puntos porque eso se ve estudiando la hermenéutica. ¿Con qué se come eso? Bueno, pues es la ciencia que se estudia y nos ayuda para saber interpretar adecuadamente los textos de la Biblia en su contexto real y verdadero. Pero cada uno de esos puntos facilitan la comprensión de la palabra de Dios para que todos aquellos que escuchan, como hoy ustedes están escuchando, comprendan con claridad lo que se les está explicando de la Biblia acerca de los dones espirituales. La función de este don, palabra de ciencia, hace eso precisamente, que el que está exponiendo algún tema de la Biblia tiene que estudiarlo adecuadamente para que los que escuchan comprendan el verdadero sentido de lo que se está estudiando. Pregunta, una pregunta que hice la semana pasada porque tiene mucho que ver con la palabra de sabiduría. El ejercicio de este don, palabra de ciencia, así como el hablar con sabiduría, ¿es cuestión solamente de recibir ese don y ya yo estoy listo para hablar con sabiduría o con palabra de ciencia? No. Hablar con sabiduría o hablar con conocimiento, vuelvo a repetir esto y quiero que nos quede muy claro, implica escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa examinar, investigar, cavar y cavar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si yo le dijera que aquí abajo de esta plataforma, de este muro, hay un baúl que contiene tesoros, contiene alhajas, contiene dinero, con lo cual puedes salir de tus deudas y vivir en paz para el resto de tu vida. Lo único que tienes que hacer es cavar profundo para entonces sacar todos esos tesoros y vivir en paz. ¿Cuántos lo harían? Nos esforzaríamos y trabajarías extras. No solamente full time, sino overtime. Y ahí estarías tratando de buscar. Bueno, hay muchos el día de hoy que están buscando más el oro que la sabiduría de Dios. Las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y se afanan y se desgastan por ellas y trabajan más del tiempo completo. Y su recompensa, pues sí, va a ser esa, tener una aparente tranquilidad en lo que se refiere a los asuntos de las cosas que necesitamos diaria. Pero el espíritu quedó sin entendimiento, sin fruto. Entonces, para hablar con sabiduría y hablar con conocimiento, que nos quede claro, hay que escudriñar, hay que investigar en las Escrituras. Hay que cavar profundo para descubrir esos tesoros espirituales que Dios tiene aquí revelados. Aquí ya está toda la revelación de Dios en esto que se llama Biblia. Tenemos que meditar en ella para desarrollar este don, el don de palabra de conocimiento. Necesitamos meditar en la palabra de Dios, porque es ahí en medio de la meditación donde vienen los pensamientos de Dios
a nuestra mente, que los pensamientos de Dios conectados con nuestra mente, entonces da un resultado de acuerdo a lo que Dios nos quiere revelar. También habla o implica recibir la palabra de conocimiento, implica recibir de Dios justamente una revelación de Dios, no una revelación de otro, sino una revelación que yo busco en la presencia de Dios para poder hablar y enseñar a otros lo que Dios nos está revelando. Para que este don se desarrolle y sea efectivo, tenemos que hacer la aplicación de las reglas de la hermenéutica, que ya lo dije, es la que nos ayuda a interpretar adecuadamente los textos de la Biblia. Entonces, todo pastor, todo ministro, todo encargado de un grupo cualquiera que sea, tenemos la responsabilidad de desarrollar este don, palabra de sabiduría, hablar con sabiduría, pero también hablar con ciencia, con conocimiento. Mientras yo estoy ahorita predicando, este don está fluyendo y el Espíritu Santo que mora en nosotros les está hablando al corazón. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Sí? Mire las palabras de Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Lo tiene ahí? Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Déjeme decirle una cosa, Pablo verdaderamente padecía por amor a la iglesia de Jesús. A Pablo lo persiguieron. A Pablo lo cuestionaron su autoridad apostólica. A Pablo se burlaron de él, lo criticaron. Pero dice ahí que él se gozaba por lo que padecía por los hermanos de la iglesia. En este caso le está escribiendo a los colosenses. Y luego dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Significa entonces que el sufrimiento que Jesús experimentó fue insuficiente? Fue justo y suficiente lo que Jesús sufrió. Pablo estaba, cuando está escribiendo a los colosenses, estaba en un arresto domiciliario. Es decir, no tenía la libertad que usted y yo tenemos hoy. Él estaba literalmente arrestado. No estaba en una cárcel, pero estaba en una casa. Pero estaba custodiado. No podía hacer muchas cosas. Ahí él recibía a la gente que él les enseñaba. Además, él había experimentado en su propia carne la persecución que iba dirigida hacia Cristo, quien a pesar de su muerte en la cruz, o sea, todos sus detractores, no descansaron con la misma muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Sus enemigos no habían saciado su apetito de hacerle daño a Jesús. Así que, como Jesús ya no estaba, encausaron su odio hacia todos aquellos que predicaban el verdadero evangelio. Hoy está sucediendo lo mismo. El odio de los detractores, de los que no quieren el verdadero evangelio, su odio está siendo encausado hacia los que predicamos la sana doctrina y el verdadero evangelio. Hace unos días revisaba unos correos y decían, ustedes se la vuelven en pura predicación de la palabra. Pues, ¿a qué querías que viniéramos a la iglesia? ¿A entretenernos? Ese odio contra la iglesia y sus ministros sigue y seguirá. Escuchen esto, hermanos. Sigue hoy en la actualidad, pero seguirá cada vez peor. Y también a nosotros nos tocará sufrir las aflicciones o la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. También nosotros vamos a experimentar sufrimiento. No va a faltar por ahí el hermanito que diga, quiero parar de sufrir. No, es que vendrá sufrimiento. ¿O acaso no se sufre por la causa de Cristo? ¿Porque eres cristiano? ¿Sí o no?
Pero escuche esto, no sufrimos lo que sufría Pablo y los primeros cristianos, y los cristianos a los cuales les escribió Santiago. No estamos sufriendo eso, porque estamos cómodos aquí. Ellos no se podían reunir como usted y yo nos estamos reuniendo aquí. Ellos no tenían un edificio como este que nosotros tenemos aquí. No lo tenían. Ellos estaban literalmente siendo perseguidos, algunos eran asesinados. Y nosotros estamos aquí y tenemos y experimentamos algún sufrimiento y decimos, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, ni sabemos lo que decimos. A veces pensamos que porque nuestra familia se burla de nosotros por ser cristianos, porque ya no toma, ya no fuma, ya no dices malas palabras, porque entonces tu vida es diferente, porque ya amas a tu esposa, atiendes a tus hijos, aconsejas a tus hijos conforme al consejo de la Biblia, te dicen, ay, no seas fanático religioso. Y algunos dicen, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Sí se experimenta un sufrimiento. Y yo les dije la semana pasada, si ser cristiano fuera fácil, cualquiera fuera cristiano. Y muchos piensan que ser cristiano es como la religión de moda. Ah, me voy a ser cristiano porque esa es la moda. No, ni saben lo que implica ser cristiano verdaderamente, ¿verdad? Pero escuchen esto, hermanos, nos va a venir la persecución. Nos va a venir, aunque no queramos, porque se está llegando el momento en que deben de surgir precisamente los que son verdaderos discípulos de Jesucristo de los que no lo son. Va a llegar el momento en que el Señor va a apartar el trigo y la cizaña que van creciendo juntos. También va a llegar el momento en el que se van a apartar las ovejas de los cabritos. Va a llegar el momento para todos, ¿verdad? Entonces dice Pablo, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco, en lo que sufro por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 25, de la cual fui hecho ministro según la administración. Esta palabra administración se traduce mayordomía. ¿Quién es un mayordomo? Aquel que administra los bienes que son propiedad de otro. En otras palabras, la iglesia no era de Pablo. La iglesia fue puesta en las manos de Pablo solamente para que él administrara lo que es de Dios. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. Hay pastores que se sienten dueños de la iglesia y le exigen a la iglesia. Entonces dice Pablo, fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente. Se traduce aquí esta palabra cumplidamente, para que anuncie completamente, sin faltar nada, todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos oportunidad de aplicar todo el consejo de Dios para que ustedes entiendan, para que este don de palabra de sabiduría fluya y ustedes puedan entenderlo. Entonces dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, versículo 26, el misterio, ahí está otra vez la palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Significa que ese misterio, esa verdad oculta, ahora estaba siendo claramente descubierta por medio de una revelación divina y no por medios humanos. Dice entonces Pablo, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora sea manifestado a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién entiende este versículo? Un poquito así, un poquito difícil de entender. Bueno, el misterio glorioso al que Pablo se estaba refiriendo, o que le había sido revelado divinamente, se refería a que los creyentes, tanto judíos como gentiles, poseen ahora las riquezas insuperables de la presencia de Jesús por su Espíritu Santo que mora en nosotros. A eso se estaba refiriendo Pablo. Porque en el Antiguo Testamento los judíos, ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y ellos pensaban que por el hecho de ser descendientes de Abraham, la salvación la tenían ya ganada. No, necesitaban nacer de nuevo también. Y todavía hay judíos que no han nacido de nuevo.
Pero lo que a Pablo le estaba siendo revelado fue justamente cómo en la gracia de Dios, en la soberanía de Dios, ahora tanto judíos como gentiles podíamos experimentar la presencia de Jesús en la persona del Espíritu Santo que mora en los que nacieron de nuevo. ¿Ahora sí entendió el versículo a lo que se estaba refiriendo Pablo? Las riquezas de su gloria. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. O sea, hablando con la sabiduría de Dios a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. ¿Qué significa esto? Pablo tenía un conocimiento ya humano, pero ese conocimiento humano que él tenía acerca de la ley y de las escrituras, conectado con la sabiduría de Dios, él podía desarrollar eficazmente este don, palabra de ciencia, hablar con un conocimiento, con una comprensión adecuada, explicarle a las iglesias a las cuales él ministraba, explicarles estas verdades tan gloriosas. Todos somos iguales, gentiles y judíos. Las cosas que Pablo explicaba, que para algunos eran locura, que era la salvación por fe y por gracia. Algunos no lo entendían. ¿Cómo es simplemente recibo a Jesús como mi Señor y Salvador? Sí, nada más así de simple. Pero es que tengo que hacer esto. Los escribas y los fariseos, ellos decían, no, es que tienen que aplicar las obras. Tienen que hacer obras para que puedan ganarse la salvación. Y Pablo les decía una y otra vez, es que no es por obras, es por la gracia de Jesús, es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchos de ellos no lo entendían y hay muchos todavía que no lo entienden, que es simplemente por gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Y Pablo tenía razón cuando enseñaba estas verdades que le fueron a él reveladas. Imagínense nosotros diciendo, no, pues ahora soy cristiano gracias a mi santidad. Es que soy bien santo, soy bien puro, ya no peco. ¿Se imagina el orgullo tan impresionante que surgiría del ser interior de una persona que se pudiera gloriar diciendo, yo me salvé por mis méritos humanos? No, por eso Pablo enseñaba, no es por tus méritos, no es por tus capacidades, es por el sacrificio de Jesús. Y Él nos dio esa salvación gratuitamente, no pagamos nada. Esto para el hombre natural le parece locura, ¿verdad? Dice Pablo entonces, para lo cual también trabajo. Para presentar este mensaje que usted está escuchando hoy, tuve que trabajar con anticipación. No una hora, son horas. Para presentar una clase se invierte en horas. No sé cuántos han visto por ahí en nuestra página. Yo hice un cuaderno de trabajo ahí de una materia que di el periodo pasado en el Instituto Bíblico, que es el panorama del Nuevo Testamento. ¿Ya lo han visto por ahí en su página? Les invito a que lo descarguen gratuitamente y lo estudien. Pero déjeme decirle, mi fuente de información, la bibliografía que yo tenía, eran 4 libros más mi Biblia, o mi Biblia y 4 libros. Entonces yo tenía que estudiar un asunto aquí, otro asunto acá, resumir, entender, comprender, para entonces después explicar. Porque imagínense que nomás puedo yo copiar y pegar en mi documento y ya eso enseño, ahí léanlo y a ver qué entienden. No, eso es bien fácil, eso cualquiera lo hace. ¿Cuántos de los que están aquí están viniendo al Instituto Bíblico? Levanten la mano. ¿Han aprendido algo? Estamos en una etapa de formación. Escuchen esto. Qué bueno que ustedes están tomando el tiempo y están pagando el precio para entender los conceptos de la Biblia. Pero algunos, pudiendo estar aquí, simplemente no quieren, pero quieren predicar. Imagínense que vamos a poner a predicar a alguien que, yo entiendo también, no se sientan mal los que no vienen al Instituto Bíblico, yo sé que algunos no pueden venir y es real. Me estoy refiriendo a aquellos
que pudiendo estar aquí, simplemente no quieren escudriñar las Escrituras. Bueno, cada quien. Dice Pablo, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo tenía los pies en la tierra. Él sabía que todo lo que él había logrado para la obra de Dios se debía, uno, a glorificar a Dios en lo que él hacía, y dos, a la gracia de Dios que estaba en él. Todo aquel que posee este don, palabra de ciencia, que es igual a hablar con conocimiento y con sabiduría de Dios, nos capacita con dos propósitos fundamentales. O sea, y vuelvo a repetir y espero que nos quede claro. Este don, palabra de ciencia, hablar con conocimiento o hablar con sabiduría, está al alcance de todos, ¿eh? Está al alcance de todos. Entonces, Dios nos capacita con dos propósitos fundamentales. Uno, descubrir los misterios de Dios, las revelaciones de Dios, las verdades que están ahí en las Escrituras. Y dos, interpretar. Una vez que me ha venido la revelación, como a Pedro, ¿quién dices que soy yo? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo publicó y lo dijo. Dos, una vez que descubro esas revelaciones, las verdades de Dios, interpretarlas adecuadamente y explicar esas verdades con el fin de ayudar a otros a comprenderlas, a que podamos comprenderlas. Ahora, ¿usted sabe quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Quién? Moisés. ¿Usted sabe quién escribió el libro de los Salmos? ¿Quién? David. ¿Usted sabe quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. ¿Usted sabe quién escribió el primer evangelio en el Nuevo Testamento? Mateo. Luego le siguió Marcos, Lucas, Juan. Un montón de cartas que escribió Pablo, Santiago. ¿Sí? Pregunta, ¿usted cree que ellos tenían el don de la palabra de ciencia en ellos, sí o no? ¿Sí? Dios les dio a conocer en su tiempo las revelaciones de las verdades directamente para que ellos, bajo esas revelaciones, y escuche bien este punto, esas revelaciones y la inspiración divina, porque la Biblia dice que ellos fueron inspirados divinamente para escribir lo que escribieron. No escribieron lo que les dio su gana. ¿Ya sabía eso? Ellos, bajo esa inspiración divina, registraron todo en este libro que se llama la Biblia y que conocemos como la inerrante palabra de Dios. No tiene error esto. Ellos fueron divinamente inspirados por Dios, pero en ellos estaba efectivo este don, palabra de ciencia, el conocimiento que ellos debían de tener de las cosas que Dios quería revelarles. Así que todo lo que Dios ha querido dar a conocer a sus criaturas, todo lo que Dios ha querido dar a conocer a sus criaturas, ya está revelado aquí. Todo lo que Dios ha querido dar a conocer acerca de Él y de sus atributos está revelado en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con la vida y ministerio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, está todo registrado aquí en la Biblia. Todo lo que concierne a la obra del ministerio del Espíritu Santo está revelado en la Biblia. La función y el comportamiento de su iglesia, también está todo eso revelado en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con los acontecimientos finales, todo está claramente revelado en la Biblia. Ya no tiene que haber ninguna nueva revelación. Todo está aquí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo único que se requiere entonces ahora es que todo eso que está claramente revelado aquí en la Biblia, haya alguien con este don, palabra de ciencia, que lo enseñe con sabiduría para ayudar a que otros comprendamos y entendamos lo que previamente ha sido ya revelado en la Biblia. ¿Sí está claro?
Mire lo que dijo San Pedro, segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Hablando en ellas acerca de la segunda venida del Señor. A eso se estaba refiriendo Pedro. Dice entonces, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento, creced en la gracia de Dios y en el conocimiento, gnosis, ahí está, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos claros entonces que todo lo que Dios ha querido revelar acerca de Él, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, acerca de la función de la iglesia, acerca de los acontecimientos finales. ¿Estamos claros que todo está aquí claramente revelado en la Biblia? Bueno, yo le voy a hacer una advertencia. La advertencia es la siguiente. Todo aquel que afirme que ha recibido la última y más grande revelación de Dios se engaña a sí mismo y pretende engañar a los ignorantes. Pero además de esto, lo más grave es que está en contra de lo que la misma palabra de Dios advierte con toda claridad. Apocalipsis 22:18 dice de la siguiente manera, no lo tiene que buscar, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, que significa juicio. Las plagas que están escritas en este libro, 19. Y si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que esto significa que aquel que se atreve a manipular las verdades de Dios que ya están reveladas, con falsas revelaciones o interpretaciones equivocadas, haciendo tropezar en el camino a los hijos de Dios, acarreará para su vida solamente el juicio de Dios. Y escuchen esto, hermanos, hay mucho falso maestro que está dando interpretaciones equivocadas de lo que ya está revelado, diciendo que Dios le ha dado una nueva revelación de lo que ya está revelado. El problema es que muchos se lo están creyendo y lo único que está sucediendo es que están tropezando en el verdadero camino del Señor. Por cierto, hablando de tropiezos, dice la Biblia, hablando de Jesús en Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, recién convertidos, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow, es una sentencia fuerte. Es más, los gentiles de aquel tiempo usaban literalmente esta forma de ejecución porque para los judíos era una forma de ejecución muy repulsiva. Por eso Jesús puso este ejemplo para todo aquel que hiciera tropezar a uno de los recién convertidos, hablando de la gente del mundo. Pero luego en el versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Aquí Jesús está refiriendo a la gente del mundo que haga tropezar, que haga pecar a algún cristiano. Ellos serán juzgados por eso, según el criterio de Dios. Pero a continuación dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora aquí Jesús se está refiriendo a los hermanos creyentes que hacen tropezar a otros hermanos recién convertidos. A ellos les está diciendo, más le valía agarrarse una piedra de molino y que fuera tirado al mar.
Dice a continuación, Mateo 18:8, dice, por tanto, dice Jesús, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Pregunta. ¿Esto significa que Jesús estaba autorizando una licencia para la automutilación? Bueno, déjeme decirle que hay quienes han hecho de esto que Jesús está diciendo ahí algo literal. Obviamente, Jesús no está diciendo que esto es literal. ¿Se imagina si esto fuera literal aquí en nuestra iglesia? Yo le aseguro que cada domingo llegarían muchos mancos, cojos y tuertos a la reunión, si esto fuera literal. ¿Sí o no? Esa es la verdad. La respuesta a esto es obviamente no. Jesús no está sugiriendo algo literal, algo externo, porque el problema de los pecados del hombre tienen que ver con lo interno, es decir, son problemas del corazón. Porque es más, aquí Jesús está usando la exageración para mostrar gráficamente lo grave de un pecado, como era en ese entonces el adulterio. Si alguno mira a alguna mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella aquí en su corazón. El punto que Jesús está enfatizando es que le sería mejor a esa persona perder un miembro del cuerpo que sufrir las consecuencias eternas por causa de la culpabilidad del pecado. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, hay que cortar de tajo con cualquier pecado que te está tratando de seducir y arrastrar y que te quiere llevar a no continuar en el camino del Señor. Hay que cortar de tajo con el pecado. Ahora, todas las escrituras, todos los textos de la Biblia que acabamos de estudiar y su interpretación no son otra cosa más que haberles yo hablado en este momento con sabiduría, con palabra de conocimiento, tratando en lo más posible de explicarles a ustedes, de darle el sentido adecuado a los textos de la Biblia que hemos estudiado. Pregunta, ¿hay algo de antibíblico en lo que yo les he enseñado ahora? ¿Entendieron el mensaje? Bueno, vuelvo a repetir, insisto en esto. Todos podemos fluir en este don. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Y eso implica, vuelvo a repetir, escudriñar las escrituras. Y ahí está el problema precisamente. Algunos no quieren. Algunos no quieren. Y luego estás en tu trabajo y la gente te hace preguntas. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué aquello? Y no sabes. Le voy a preguntar a mi pastor. O le voy a preguntar al maestro del instituto bíblico. Voy a poner una pregunta ahí en el Facebook, a ver quién me la responde. Es que eso es lo más fácil, hacer eso, que ponernos a estudiar. ¿Se da cuenta cómo ya todo está revelado? Ya todo de lo que tiene que ver con Dios, con su Espíritu Santo, todo está revelado. Lo único que nos falta es que alguien nos los explique en su contexto real y verdadero, que es lo que acabo yo de hacer. Termino con esta escritura, Judas capítulo 1. Judas 1. Judas está ahí en la Biblia, ¿eh? Y no es Judas el traicionero, ¿eh? Ya sabía eso, ¿verdad? Él no recibió la inspiración divina, aun a pesar de que anduvo con Jesús, fue uno de los discípulos de Jesús. No recibió la inspiración de Dios para escribir lo que Dios quiso que, porque se quitó la vida, se suicidó. Este es Judas el apóstol. Dice Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación. ¿Cuántos son salvos? ¿Sabe lo que nos une? Esa común salvación. Eso es lo que nos une. Dice, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe. ¿Qué significa eso? A contender para que tengas fe, para creer que vas a recibir lo que estás pidiendo. Ahí la palabra fe se traduce para contender ardientemente por el Evangelio. Dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, versículo 4, porque algunos hombres y mujeres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos hasta el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Vamos hasta el 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos una responsabilidad, hermanos: contender ardientemente por el Evangelio. ¿Cómo vamos a contender? Explicándolo a la gente. Es que Jesús es un iluminado. No, Jesús es el Hijo de Dios y la Biblia lo explica. Hay que explicarlo. Es que ya voy a la iglesia. Sí, pero ir a la iglesia no te hace cristiano. Hay que explicarle a la gente. Como Jesús se tomó el tiempo para explicarle a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y para eso se necesita, escuchen esto, hermanos, hablar con sabiduría de Dios, pero hablar también con palabra de ciencia, de conocimiento de lo que la Biblia dice, para ayudarle a la gente a comprender lo que la Biblia dice acerca de quién es Jesús y el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. Palabra de conocimiento. ¿Entendió el mensaje? Este don y el anterior están al alcance de todos. Usted decide si quiere fluir en él o no, o se quiere quedar ahí. A veces nuestra familia, hay muchas razones, pero entre otras, a veces la familia no se convierte a los caminos del Señor porque nosotros no somos capaces de predicarles el Evangelio. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y escuche esto, predicar no es nomás decir, me agarro unos textos de la Biblia y ya. No, predicar implica estudiar, y lo que estudio, saberlo explicar en el contexto adecuado. No es nomás pararme aquí y ya decir, hermanos, abran su Biblia y bla, 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 bla. Eso lo hace cualquier perico. Hay que estudiar, pero también hay que explicar. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie un momento. Vamos a pedir al Señor que el Señor toque nuestro corazón y ponga en nosotros ese deseo, ese anhelo por la palabra de Dios, por escudriñar la Escritura. ¿Sí? Jesús les dijo a los que lo escuchaban, escudriñen las Escrituras, porque en ellos sepan ustedes que encontrarán la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Cierra tus ojos un momento ahí.
y dile al Señor: Señor, ahora me doy cuenta cuánto necesito aún aprender de tu palabra, comprender tu palabra, discernir tu palabra, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, desde los más pequeños hasta los más grandes, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, ese deseo ardiente en nuestro corazón, Señor, por conocerte cada día más y más. Que pongas esa pasión, ese anhelo, Señor, en nuestras vidas por escudriñar cada vez más y más tu palabra, Señor. Cavar tan profundo, Señor, y podamos encontrar aquellas cosas que aún, aunque ya están reveladas ahí, todavía no las hemos descubierto, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No queremos ser negligentes, Señor. Queremos ser diligentes en el conocimiento de tu voluntad, en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, habla con Él, dile: Señor, ese es mi deseo. Quiero conocerte más, Señor. Y no solamente conocerte por conocerte, Señor, sino que una vez que te conozco, Señor, por lo que tu palabra me enseña, por lo que comprendo y entiendo de tu palabra, quiero explicárselas a otros, Señor. A otros que están en la ignorancia, a otros que no te conocen también, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que pongas ese deseo y esa pasión en cada uno de mis hermanos que están aquí, y aún los que nos escuchan por la señal de internet. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, quita de nosotros la ignorancia de las Escrituras. No queremos ser arrastrados por todo viento de doctrina, Señor. Queremos ser diligentes en el conocimiento claro, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ese es nuestro deseo, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Sabemos que muchos falsos profetas se han levantado y se seguirán levantando. Muchos falsos maestros también estarán arrastrando a otros, Señor, hacia el camino del error. Pero nosotros, Señor, queremos atender al consejo de tu siervo Judas, contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los que somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que este mensaje, Señor, no sea un mensaje más, Señor, sino que esta palabra haya caído en buena tierra y produzca fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Y a ti sea siempre toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.